La paz de Dios sea con ustedes. Esta noche o esta tarde les traigo los mejores versículos de Jonás para sembrar una semilla, la cual con el tiempo esperamos de buen fruto. No huyas del propósito de Dios. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Manifiesto, no huyas del propósito de Dios. La mayor distancia que puede recorrer un ser humano no se mide en kilómetros, sino en las decisiones que lo apartan de su propósito. Muchas veces creemos que cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones o de circunstancias será suficiente para escapar de aquello que nos incomoda. Sin embargo, nadie puede huir de la voz del Dios que ha sembrado en lo más profundo de la conciencia. Huir no siempre significa correr. También se huye cuando se pospone lo correcto, cuando se silencia la verdad por temor, cuando se elige el camino más cómodo en lugar del más justo, o cuando se rechaza el llamado a crecer para permanecer en la aparente seguridad de lo conocido. Cada evasión puede ofrecer un alivio momentáneo, pero nunca una paz verdadera. Dios no persigue para condenar, sino para rescatar. Su llamado no busca limitar nuestra libertad, sino conducirnos hacia la vida por la cual fuimos creados. Aquello de lo que intentamos escapar suele convertirse en el lugar donde más necesitamos ser transformados. Mientras más resistimos su dirección, más pesada se vuelve la carga que llevamos. Hoy decido dejar de huir, renuncio al miedo que paraliza, a las excusas que retrasan mi crecimiento y a la falsa seguridad de creer que puedo construir una vida plena lejos del propósito de Dios. Comprendo que el verdadero descanso no se encuentra en la evasión, sino en la obediencia, no en el ocultamiento, sino en la sinceridad del corazón. Acepto que habrá caminos difíciles, decisiones incómodas y momentos en los que la incertidumbre pondrá a prueba mi fe, pero también creo que Dios nunca llama sin acompañar, nunca guía sin sostener y nunca corrige sin ofrecer una oportunidad para comenzar de nuevo. Su presencia no es una amenaza, sino el refugio donde mi vida encuentra dirección, sentido y esperanza. Que cada paso que dé sea un acto de confianza y no de temor, que en lugar de buscar un destino donde esconderme, busque un corazón dispuesto a escuchar, y que cuando Dios me llame a servir, a cambiar o a avanzar, tenga el valor de responder con humildad, sabiendo que el camino de la obediencia siempre conduce a una libertad más profunda que cualquier huida. Porque el propósito de Dios puede esperar con paciencia, pero nunca deja de llamar. Hoy elijo dejar de correr y comenzar a caminar en la dirección para la cual fui creado. Manifiesto, vive de tal manera que tu identidad hable por ti. Y él respondió, soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Jonás 1:9. En los momentos de mayor incertidumbre, cuando las circunstancias nos desafían y las preguntas exigen una respuesta, la verdadera identidad sale a la luz. No es el éxito el que revela quiénes somos, sino la prueba. Allí donde desaparecen las apariencias, permanece aquello que realmente habita en el corazón. Jonás respondió diciendo quién era y quién creía. Su confesión no fue simplemente una declaración de origen,
sino el reconocimiento de que pertenecía al Dios que creó el cielo, el mar y la tierra. Antes que cualquier profesión logró posición social o reconocimiento humano, existe una identidad mucho más profunda, la de ser una persona llamada a vivir bajo la autoridad del Creador. Con demasiada frecuencia buscamos definirnos por aquello que poseemos, por nuestras capacidades o por la opinión de los demás. Sin embargo, todo eso puede cambiar en un instante. Lo único que permanece es el carácter formado por la verdad y la relación con Dios. Cuando esa identidad está firme, las tormentas pueden sacudir la vida, pero no destruyen sus cimientos. Hoy decido que mi vida sea un testimonio más fuerte que mis palabras. Quiero que quienes me conozcan puedan reconocer en mí la honestidad antes que el engaño, la humildad antes que el orgullo, la paz antes que la desesperación y la esperanza antes que el temor. No deseo proclamar mi fe únicamente con mis labios, sino demostrarla mediante cada decisión, cada actitud y cada acción. Reconozco que Dios es el creador de todo cuanto existe, el mar que ruge, las montañas que permanecen firmes, los cielos que anuncian su grandeza y la tierra que sostiene mis pasos. Son evidencia de su poder y de su sabiduría. Si Él gobierna sobre la creación, también puede gobernar mi vida. Por eso deposito en sus manos mis temores, mis proyectos y mi futuro. Que nunca me avergüence de reconocer a Dios como el fundamento de mi existencia. Que mi identidad no dependa de las circunstancias favorables ni se debilite en los tiempos difíciles. Y cuando otros busquen una respuesta en medio de sus propias tormentas, encuentren en mi vida el reflejo de una fe auténtica, firme y humilde. Porque la mayor dignidad que puede alcanzar un ser humano no consiste en el reconocimiento del mundo, sino en pertenecer al Dios de los cielos y de la tierra. Caminar en su verdad y permitir que esa verdad transforme cada aspecto de su vida. Manifiesto número 3. Aún en la profundidad Dios prepara el camino. Basado en Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Hay momentos en la vida en los que todo parece haber terminado. Las decisiones equivocadas, los fracasos, las consecuencias de nuestros actos o las circunstancias inesperadas pueden hacernos sentir que hemos llegado al fondo del mar, sin salida y sin esperanza. Sin embargo, la historia de Jonás nos recuerda que Dios sigue obrando incluso allí donde nosotros solo vemos oscuridad. Aquello que parecía una sentencia de muerte se convirtió en un instrumento de salvación. El gran pez no fue únicamente un lugar de encierro, fue también un refugio preparado por Dios para preservar la vida de Jonás y conducirlo nuevamente hacia su propósito. Lo que desde una mirada humana parecía una tragedia, desde la perspectiva de Dios era el comienzo de una restauración. Con frecuencia pedimos que Dios nos libere de toda dificultad, pero hay ocasiones en las que Él utiliza precisamente esas dificultades para detener nuestro camino equivocado, despertar nuestra conciencia y formar un carácter más fuerte. No toda tormenta tiene un propósito de destruir. Algunas existen para redirigir nuestra vida hacia donde siempre debió caminar. Hoy decido dejar de interpretar cada prueba como una señal de abandono, aunque no comprenda el motivo de lo que estoy viviendo. Confiaré en que Dios continúa guiando mi historia. Él puede transformar el lugar de mi mayor dolor en la escuela de sabiduría. El tiempo de espera es una oportunidad de crecimiento y el fracaso en el punto de partida para una nueva obediencia. Si alguna vez me encuentro en la profundidad, recordaré que Dios también está allí. Ningún abismo es tan profundo como para quedar fuera de su alcance. Ninguna caída es tan grande que Él no pueda levantarme.
Ningún error tiene la última palabra cuando existe un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a Él. Que nunca desprecien los procesos que Dios permite en mi vida, aunque sean incómodos. Pueden estar preparándome para una misión mayor. Aunque hoy no entienda el propósito de cada circunstancia, confiaré en que sus planes son mejores que los míos y que su tiempo siempre es perfecto. Porque Dios no solo gobierna los cielos y la tierra, también gobierna las tormentas, las profundidades y los silencios. Y aun cuando mi camino parezca perdido, Él ya ha preparado el medio por el cual me sostendrá y me conducirá nuevamente hacia el propósito para el cual fui creado. Manifiesto número 4. Ningún clamor es ignorado por Dios, basado en Jonás capítulo 2, versículo 2. Invoqué mi angustia a Dios, y Él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Todos atravesamos momentos en los que la vida parece hundirse bajo el peso de la angustia. Hay días en que el dolor, la incertidumbre, la culpa o la soledad forman un abismo tan profundo que creemos haber llegado al fin del camino. En esos instantes, las fuerzas humanas resultan insuficientes y el corazón descubre cuánto necesita de Dios. Jonás elevó su oración desde lo más oscuro de su existencia. No clamó desde la comodidad ni desde el éxito, sino desde la profundidad de su quebranto. Y allí, donde parecía no existir esperanza, Dios escuchó. Esta verdad nos recuerda que no hay distancia, fracaso ni oscuridad capaces de impedir que Dios atienda el clamor de un corazón sincero. Con frecuencia esperamos buscar a Dios solo cuando sentimos que hemos recuperado el control de nuestra vida. Sin embargo, Él no exige perfección para escuchar nuestras oraciones. Nos invita a acercarnos precisamente cuando estamos cansados, confundidos o heridos. Su misericordia alcanza incluso los lugares donde nosotros creemos que ya no hay salida. Hoy decido no guardar silencio en medio de mis luchas. En lugar de dejar que el temor, la desesperanza o la culpa gobiernen mis pensamientos, elegiré levantar mi voz hacia Dios con confianza. Comprendo que la oración no es un último recurso cuando todo ha fracasado. Es el primer refugio donde mi alma encuentra descanso, dirección y fortaleza. Si alguna vez vuelvo a caminar por un valle de sombras, recordaré que Dios también está allí. Él escucha las lágrimas que nadie ve, conoce las batallas que nadie comprende y permanece cerca de quienes lo buscan con un corazón humilde. Su presencia no depende de mis emociones ni de las circunstancias. Permanece firme incluso cuando yo no logro percibirla. Que nunca permita que el dolor apague mi fe, que la angustia me impulse a acercarme más a Dios y no a alejarme de Él. Que cada prueba fortalezca mi confianza y que cada respuesta recibida aumente mi gratitud. Porque el Dios que escuchó a Jonás en las profundidades sigue escuchando hoy a todo aquel que clama con sinceridad. Por eso caminaré con esperanza. Ninguna noche es tan oscura que la luz de Dios no pueda alcanzarla. Ningún fracaso es tan grande que su gracia no pueda restaurarlo. Y ningún corazón está tan perdido que su amor no pueda encontrarlo. Él escucha, responde y sostiene a quienes ponen su confianza en sus manos. Manifiesto número 5. No cambies la verdad por una ilusión, basado en Jonás capítulo 2, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vivimos rodeados de promesas que ofrecen felicidad inmediata, éxito sin esfuerzo y plenitud sin Dios. El mundo levanta innumerables espejismos que seducen la mirada y captan el corazón. El orgullo que promete superioridad, la riqueza que promete seguridad absoluta, el placer que promete satisfacción permanente y la aprobación de los demás que promete identidad. Sin embargo,
Toda ilusión termina desvaneciéndose cuando se enfrenta a la realidad. Las vanidades ilusorias no siempre son objetos visibles, muchas veces son ideas que gobiernan el interior. Es la falsa creencia de que podemos vivir sin Dios, de que el poder resolverá el vacío del alma, del que el reconocimiento dará valor a nuestra existencia o de que el pecado nunca tendrá consecuencias. Son caminos que parecen ofrecer libertad, pero que lentamente esclavizan el corazón. Este versículo nos advierte con que quien abraza la mentira termina alejándose de la misericordia que Dios desea ofrecerle. No porque Dios deje de amar, sino porque el corazón que se aferra a las ilusiones deja de extender sus manos para recibir la gracia. La misericordia siempre está disponible, pero suele ser recibida por quien está dispuesto a abandonar aquello que lo mantiene lejos de la verdad. Hoy decido examinar aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Renuncio a toda ilusión que pretenda reemplazar a Dios. No permitiré que el éxito defina mi valor, que el dinero gobierne mis decisiones, que el orgullo nuble mi juicio, que los deseos pasajeros conduzcan mis pasos. Mi seguridad estará en lo que cambia, sino en aquel que permanece para siempre. Elijo caminar en la verdad, aunque el camino sea más estrecho. Prefiero una vida sencilla sostenida por la presencia de Dios que una existencia llena de apariencias vacías. Comprendo que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que deseo, sino en vivir conforme a aquello para lo cual fui creado. Que mis ojos aprendan a distinguir entre lo eterno y lo pasajero. Que mi corazón no sea sacudido por aquello que brilla por un instante y luego desaparece. Y que cada decisión me acerque más a la misericordia de Dios, porque en ella encuentro perdón, dirección, paz y esperanza. Hoy rechazo las vanidades ilusorias y abrazo la verdad que permanece, porque todo aquello que el mundo ofrece termina desmoronándose con el tiempo, pero quien pone su confianza en Dios descubre una riqueza que no se rompe, una paz que no depende de las circunstancias y una esperanza que ninguna oscuridad puede apagar.